Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a un nuevo episodio de este espacio de alianza informativa entre la Nueva Gaceta Medellín y el Sistema Informativo de Sintra-Unicol SIS. Hoy nos acompaña Ricardo Torres, profesor jubilado de la Universidad Nacional de la sede de Medellín y adicionalmente dirigente político del Partido del Trabajo de Colombia, PTC. Bienvenido, Ricardo, a este espacio de diálogo, de conversación que hemos iniciado ya 2 semanas atrás en esta alianza de medios alternativos para la comprensión y el análisis de la vida política, como es el Sistema Informativo Sintra-Unicol y Nueva Gaceta Medellín. Bienvenido. Gracias, Javier. Gracias a Sintra-Unicol. Me parece que estos espacios son fundamentales. Toda la vida han sido fundamentales, pero en este momento que la vida política colombiana se agita mucho más, creo que son espacios necesarios y mi felicitación a la organización sindical y a ti, Javier, por la invitación. Gracias, Ricardo. Yo también quiero, antes de que se me escape, he cometido esa omisión en los 2 episodios anteriores, quiero hacer un reconocimiento también a Sintra-Unicol y al apoyo técnico que nos presta el compañero Carlos Ramírez en la parte técnica de este podcast. Ricardo, vamos en concreto. Hace días, una semana larga, tuve la oportunidad de escuchar una conferencia tuya sobre el tema de los frentes políticos, tema que en ocasiones regresa, digamos, como a los primeros planos de la discusión política, pero en otras ocasiones como que se diluye. Entonces quisiera hacerte una primera pregunta introductoria para que nos ilustres a todos los que estemos disfrutando de este espacio. Primero, ¿en qué consiste esa figura del frente político? ¿Cuáles son, digamos, el concepto? ¿Qué involucra un frente político? ¿Y por qué el interés tuyo de hacer una profundización frente a este tema? Sí, Javier, en concreto, pues de todas maneras el concepto de frente político obedece a una categoría de organización. El término frente también de pronto hay algunas observaciones, porque a veces está utilizado para otros fines, como un frente de guerra, cosas así. De todas maneras, la importancia para mí, y por qué me he preocupado frente a esto, es que uno nota una profunda dispersión de las fuerzas políticas y un poco entendimiento de la importancia de coaligarse, de acercarse, de buscar convergencia cuando estamos frente a una amenaza de mayor tamaño que nos afecta a todos. Entonces, esta situación se viene presentando hace rato, no solamente en este gobierno, también otros gobiernos también han enfrentado, han atacado a las fuerzas progresistas, y esas fuerzas progresistas trabajan en forma descoordinada muchas veces, no buscan unos puntos de convergencia y por lo tanto no establecen unas reglas de funcionamiento, por lo menos que son elementos básicos de un frente. Facilitando de esa forma que haya desde el Estado o desde quienes constituyen amenaza a las tesis progresistas que actúen con mayor libertad. Obviamente, o sea que lo que reflejamos es la debilidad organizativa, porque ese tema no se ha discutido y todavía hay mucha resistencia de muchos actores políticos de la izquierda particularmente, que consideran que la transformación de la sociedad la puede hacer una sola vertiente del pensamiento político. O un solo partido político. Y la historia muestra lo contrario. No solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, de lo cual podemos conversar un poco. Es necesario integrar fuerza, cohesionar fuerza ante una circunstancia concreta, particular, que nos amenace a todos, que estemos afectados por esa amenaza principal y por lo tanto nos tenemos que acercar sin perder la identidad de cada organización, que es otro elemento importante, y que ese acercamiento debe establecer una regla de funcionamiento, como decía anteriormente, pero conserva la identidad particular de cada partido o cada organización, porque esto no es cerrado solamente a los partidos políticos, hay organizaciones sociales que también son afectadas y por lo tanto necesitan
que alguien o de cualquier forma integrarse con otras fuerzas para hacer por lo menos la batalla civilista, que entre otras cosas es la que también debemos resaltar, que es una resistencia civilista, pero contundente en oposición a la agresión que se pueda vivir de ese conglomerado. Esa primera acercamiento, esa primera aproximación que haces al concepto del frente político me da pistas para pensar de que no necesariamente los frentes políticos tienen que tener una perdurabilidad eterna en el tiempo, ¿sí? Que puede haber frentes políticos que pudiéramos llamar de tipo coyuntural para enfrentar una situación particular de amenaza o algún tipo de evento de carácter político. Me supongo que eso es así. Sí, eso es lo inicial, y entonces frente a la constitución del frente, lo importante es que las fuerzas que se coaligan se sientan amenazadas. Y esas fuerzas, algunas pueden llegar temporalmente. Amenazadas por un factor externo. Un factor externo. No por los compañeros. No entre nosotros o entre los que se quieren coaligar, sino de esas fuerzas que dentro de ese espectro amplio de lo que son los frentes, pueden haber fuerzas que en cualquier momento tuvieron una posición totalmente divergente a la del resto, pero que en las circunstancias actuales pueden sumarse. O sea, aquí hay una, podríamos llamar, una relación dialéctica cambiante en el tiempo que nos evita quedarnos con esa posición aislacionista y puritana y aún sectaria, que es lo que hemos vivido en la vida política colombiana, y por lo tanto hemos sido víctimas de muchos atropellos, toda la población en general. O sea, no tenemos la fuerza para derrotar o para por lo menos detener las amenazas que nos afectan. Sí, si equiparamos que los planes estratégicos son planes a largo plazo y los planes, digamos, de carácter táctico corresponden al corto plazo, a lo inmediato, quizás la virtud de los frentes políticos es una lectura adecuada del momento concreto que se vive para enfrentar esa situación de carácter coyuntural o transitorio, que si el frente puede perdurar en el tiempo, muy bueno, pero eventualmente la vigencia del mismo frente político puede diluirse cuando se haya superado la situación que le dio lugar. Obviamente. Han mencionado en la primera intervención el tema de la historia. ¿Cuáles son los antecedentes históricos que se pueden mencionar de la conformación de frentes políticos, bien sea aquí o por fuera del continente y de América Latina? Sí, la historia nos ha mostrado esa realidad de conformar frentes entre fuerzas disímiles, como el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. La Segunda Guerra Mundial había una amenaza superior, que era la posición de Adolfo Hitler, con la posición del nazismo, y que iba invadiendo casi toda Europa a la fuerza, tomándose todos los más países. Y eso condujo a que Estados Unidos, en cabeza de Franklin Delano Roosevelt y de Winston Churchill en Inglaterra, llamen y hablen con Stalin, que era de un sector socialista y esto es del sector capitalista. Y dice, bueno, aquí nos tenemos que... Este señor viene por todo el mundo, porque ya estaba amenazando a Rusia, a pesar de que había ahí una pequeña acuerdo previo entre Rusia y Hitler. Y deciden unificar todas las fuerzas y logran la derrota del fascismo a Hitler. Y eso es de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial viene todo este nuevo visión de lo que debe ser la sociedad mundial, y se forma la ONU y se forma una serie de entidades que aún están vigentes y que un nuevo fascismo lo puede entrar a enterrar. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que es un ente que tiene un peso jurídico internacional y que aborda problemáticas locales, y sin embargo ya hay interés de opacarla. Entonces, bueno, pero te pediría que quizás no te adelantes, porque bueno, creo que esas serían como los objetos que justificarían o las motivaciones que justificarían una conformación de un frente internacional para contrarrestar esas nuevas amenazas que se ciernen sobre el mundo. Quizás me atrevería a tener una lectura, digamos, un poco distinta del ejemplo que acabas de poner,
porque pareciera como si la iniciativa del frente político, del frente que se da contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial hubiese provenido de los Estados Unidos y del Reino Unido, cuando fue todo lo contrario. Creo que fue la Unión Soviética la que impulsó la constitución del frente. Ante la negativa de Estados Unidos y de Europa en su conjunto de llegar a ese acuerdo con Stalin, entre otras porque estaban muy convencidos e ilusionados de que Hitler iría primero por la Unión Soviética, quitándose de paso ese problema o ese antagonista, y solamente después se daría otra circunstancia. Justamente la negativa de Estados Unidos y del Reino Unido de suscribir un acuerdo que enfrentara al fascismo fue lo que condujo a Stalin a proponerle un acuerdo transitorio de no agresión a Alemania, que se conoce como el acuerdo Molotov-Ribbentrop. Solamente después creo que es que, ante la evidencia de los hechos, Estados Unidos y el Reino Unido se dan cuenta que efectivamente la única forma de contrarrestar ese avance del nazismo era acogiéndose a la iniciativa original que había esbozado Stalin en la Segunda Guerra Mundial. A nivel internacional, para no salirnos todavía o para no llegar todavía al marco, digamos, de nuestra región, de América Latina y Colombia, ¿qué otras experiencias de frente podemos encontrar a nivel internacional? Bueno, está el caso de China, que es muy emblemático y muy importante, es una enseñanza. En China, antes de la revolución, antes de 1949, quien gobernaba era el emperador Chiang Kai-shek, y era una persona que atacaba precisamente a todas expresiones revolucionarias en China y asesinaba, un asesino, podríamos decir, de revolucionario en esa época. Y entonces se viene una amenaza externa, que es la invasión japonesa a China. Entonces ahí habían dos opciones: enfrentarlo por separado o aliarse. El caso del Partido Comunista Chino, en cabeza de Mao Zedong, aliarse con el enemigo que tenía interno, como era Chiang Kai-shek, para derrotar a ese mal mayor, al invasor japonés. Al invasor japonés. Y logra la victoria, se logra la derrota a los japoneses, y posteriormente Mao entra y combate a Chiang Kai-shek, porque Chiang Kai-shek no cambia su postura. O sea, en lugar de continuar y de mirar otros aspectos de la vida china, no seguían en lo mismo, seguían lo mismo. Chiang Kai-shek tenía el poder. Entonces se viene a la revolución china y Mao termina derrotando a Chiang Kai-shek. O sea, por eso decía que entre los elementos conceptuales de los frentes, estas alianzas no son eternas ni que son inamovibles. Eso es cambiante en el tiempo, y lo que hoy puede ser un aliado, mañana puede ser un enemigo. Y una cosa muy importante de ese ejemplo que acabas de poner de China, y es que a pesar de que después de derrotado el invasor japonés, se reinicia la guerra civil en China entre esas dos grandes fuerzas, el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, el hecho de haberse reiniciado la guerra civil no le resta valor, no le quita valor al acuerdo que se fue suscrito previamente para derrotar al invasor japonés, y que creo que da cuenta de ese carácter del frente que puede llegar a ser transitorio, o como, para ponerlo en los términos que tú acabas de señalar, que no tiene que ser forzosamente eterno. Bueno, la pregunta que te haría es, las experiencias de frente, que acabas de mencionar, dos frentes que ambos son frentes que pudiéramos decir frentes que involucran a naciones, a países. ¿Existen experiencias que involucren a nivel internacional frentes, pero que no sean frentes entre países, sino frentes entre fuerzas políticas en el ámbito geográfico de un solo país, de una sola nación? No, permíteme antes complementar la respuesta anterior, porque también en otro hecho emblemático histórico, que es la liberación del pueblo vietnamita, que también fue producto de un gran frente y que logró expulsar a los norteamericanos y se mantuvo como un país soberano, en alianza el sur y el norte
de Vietnam. Pero ya así, ya en particular, internamente también los hay. El caso particular, el más reciente, que lo que ocurrió en Francia, en las elecciones pasadas, para las elecciones legislativas, o creo que hubiera en las elecciones para el Parlamento Europeo. Sí. Ahí hubo un acuerdo de más de 30 organizaciones políticas que estaban dispersas y entran a conformar el nuevo Frente Unido de Francia. El nuevo Frente Popular, creo que era la denominación exacta. Frente Popular francés, que ya había hecho una introducción o se había participado en una vida electoral por allá en los años 30. O sea que se revive y por eso se llama Nuevo Frente Popular francés y logra derrotar a la extrema derecha recientemente en el año 2024. E igualmente en otras latitudes, ya si nos entramos tengo conocimiento que ese nuevo Frente Popular en Francia involucró al Partido Socialista francés, al partido que dirigía Jean-Luc Mélenchon, que se llama Francia Insumisa, pero también a partidos progresistas o de tendencia ecologista, de izquierda, incluso regional, que no tenían una figuración nacional, pero fue un gran frente que, como dices tú, involucró a más de una treintena de partidos políticos y logró propinarle una derrota a la derecha francesa, a la extrema derecha francesa. Claro. Pero te corté el desarrollo que estabas haciendo. Sí, mirando ya un poco más acá en Latinoamérica, el caso concreto de México, ahorita con la victoria, primero con AMLO y después con Sheinbaum, lo que se está practicando allí también una política de frente. Ahí participan partidos ecologistas, participa el Partido del Trabajo de México, que son minoritarios, que es otra característica importante que vale destacar, y está Morena, que es la fuerza mayoritaria, pero Morena valora esa alianza porque se presentan hechos en la vida política y en la misma democracia que uno puede perder por un voto. En democracia uno puede perder por un voto. Entonces se han presentado hechos, en particular ahora en la acción legislativa de la nueva presidenta mexicana, donde si el PT, que tiene solamente un diputado, no se suma a esa fuerza, no tuviese la posibilidad de tener la mayoría calificada para aprobar ya la reforma que está implementando. Entonces aquí hay un elemento, dentro de los frentes se tiene que valorar a todos los aliados independiente a su fortaleza o a su crecimiento o a su incidencia en la vida. Se le tiene que dar el mismo tratamiento con generosidad en pro de que en cualquier momento ese empujoncito que necesitamos puede ser decisivo de nuestra práctica. Eso me parece también muy importante porque la política de frente no necesariamente involucra la unión o el esfuerzo conjunto de fuerzas políticas de igual tamaño. Antes, por el contrario, lo que uno pensaría es que el frente político lo que permite es que en su interior haya fuerzas políticas de distinto nivel de incidencia, de distinto tamaño o crecimiento, de peso político, pero que eso no significa, como bien lo señalas tú, de la importancia que pueden llegar a tener aquellas fuerzas que son, llamémoslo, minoritarias dentro del frente. Aparte de México, ¿en qué otros países de América Latina conocemos experiencias de frentes políticos? Bueno, Brasil, en Argentina, en Chile, en casi todos los países. El caso concreto que está vigente es el de Uruguay, el Frente Amplio de Uruguay, que ya tiene 3 presidencias casi que consecutivas, se interrumpió en un periodo, pero se ha mantenido ese frente con todas fuerzas progresistas, algunas derechas civilistas, o sea, amplían todo el marco. Y nos decía en una conferencia que estaba acá Pepe Mujica, que él dice, yo no logré mis objetivos por ser un guerrillero, porque fue primero guerrillero. Creo que el objetivo de mi vida lo logré cuando yo me entré a la civilidad, volví a la civilidad y formamos este gran frente amplio, que es lo que ha logrado mejorar las condiciones materiales de los uruguayos. Entonces, no hay, creo que países, revisando un poco lo de Correa en Ecuador,
parece que no se constituyó allí para avanzar pues, un verdadero frente amplio, fue más su partido, pero en el caso de Argentina, Argentina casi que desde su fundación viene trabajando con frentes. Yo creo que en Ecuador también, digamos, existe el partido grande, el robusto, en el que lidera Rafael Correa, pero alrededor de Correa se unen, digamos, de lo que se llamó después la Revolución Ciudadana, se involucran otros sectores políticos importantes, por ejemplo, la organización indígena más importante de Ecuador, que es la CONAIE, la Confederación Nacional de Autoridades Indígenas del Ecuador. Entonces, efectivamente creo que América Latina es, digamos, es pletórica en ejemplos de frentes políticos. Yo consideraría que parte de la razón, que hay una razón, digamos, casi que de forzosa aplicación en los frentes, y es que toda América Latina tuvo durante mucho tiempo regímenes bipartidistas. Aquí en Colombia el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero en Uruguay el Partido Colorado y el Partido Blanco. En cada país tenían una denominación distinta, pero eran sistemas bipartidistas. Pero el sistema bipartidista definitivamente murió en toda América Latina, dando lugar a una explosión de partidos políticos que algunos expertos en ciencia política o expertos en temas electorales y de partidos a veces consideran que es una debilidad democrática porque, digamos, hay una explosión casi que de garaje de organizaciones políticas. Pero lo que es concreto para el tema que nos interesa es que desde el punto de vista aritmético, estrictamente aritmético, hoy día ningún partido, por su propia fuerza, con la fuerza que le es propia, podría obtener la mayoría, por ejemplo, de los escaños en un Congreso o en una Asamblea Nacional, y que por tanto lo que se impondría sería la necesidad de que para poder garantizar la gobernabilidad y, por ejemplo, el trámite de proyectos de ley en un Congreso, se requiera el concurso y la participación de partidos de distinto tamaño que han elegido bancadas también de distinto tamaño. Eso me parece supremamente importante. Sí, ya lo que tenemos que mirar es el caso particular de Colombia, ¿no? Sí, yo creo que es importante que no nos quedemos en el análisis teórico sin llegar al caso colombiano. En Colombia en concreto, entonces, ¿es posible encontrar antecedentes de conformaciones de frentes políticos? Sí, ese espíritu, ese ánimo se ha planteado, por lo menos que tengo registro, desde el año 75, cuando se forma la Unión Nacional de Oposición. En el año 75 logramos 500.000 votos y ahí se integraron varias fuerzas de izquierda. Solamente en ese momento, bueno, fundamentalmente fuerzas de izquierda. Yo recuerdo el Partido Comunista, el MOIR, un sector de la NAPO, no liberales, progresistas, el Movimiento Amplio Colombiano, creo que el MAC. El MAC. Correcto. Entonces esa es como la primera experiencia reciente de frente político electoral en Colombia. Correcto, pero vale la pena recordar que nuestra emancipación de la corona española en la práctica fue otro frente. Sin tener la categoría, en ese momento no se hablaba de esa categoría política, pero unir esclavo con esclavista, hacendados, criollos, todas las fuerzas que vivían aquí que estaban amenazadas, ¿por qué? Y afectadas por toda la postura, pues, alcabalera de la corona española, que a todo el mundo golpeaba con impuestos. Y pues vino ese sentimiento, pues, de la Ilustración y todos los principios de la Ilustración que Bolívar los recoge y que irradia realmente, porque lo que nos orienta son los principios de la Ilustración de 1800 por allá, y inclusive la misma emancipación de mismo Estados Unidos, de la colonia inglesa, también termina juntando toda esa fuerza. Habían esclavistas que terminaban apoyando a Jefferson y a muchas de las fuerzas que querían derrotar a eso. Entonces, esos son hechos reales. O sea, yo considero que las grandes transformaciones de los países tienen que pasar casi que por esa condición de agrupar la mayor fuerza posible para derrotar un mal mayor.
Entonces aquí en Colombia, aparte de eso, aparecido muchas iniciativas de frente, por ejemplo el Frente Social y Político de Lucho Garzón, el Frente Unido por el Pueblo, donde participó el MOIR, donde participaron ANAPO, por ejemplo, ANAPO y liberales. Siempre el había sector del liberal rebelde, que era el sector que lideraba Consuelo Montero, llamaba creo que el Movimiento Independiente Liberal, en esa época, el MIL. El MIL, correcto. Entonces, ahí se han ido. El caso concreto aquí ya más reciente es el Polo Democrático Alternativo. En la práctica pues no se habló de frente, pero en la realidad era un frente. Ahí estuvo el Polo Democrático, ahí estuvo el MOIR, ahí estuvo el Partido Comunista, ahí estuvo la Unión Patriótica. Y en ese momento, y que a nosotros nos tocó participar también en ese espacio, la gente planteaba de que había que disolverse, que cada quien se disolviera y que todos nos llamáramos PDA. Y decíamos, hombre, yo creo que es muy prematuro plantear eso, porque hay unos arraigos ideológicos y todo lo demás que pueden dificultar las cosas para convertirse en un partido único. Entonces se mantuvo como partido de tendencia, pero al final era un frente. Digamos que ante los ojos de la normatividad electoral era un partido, pero en la práctica funcionaba como un frente que involucraba a partidos que no se habían disuelto y que mantenían su vida partidaria propia. Incluso ahora con la victoria que tuvimos con Gustavo Petro, realmente a Gustavo Petro logramos la victoria porque logra Petro con su claridad que él ha tenido toda la, pues por no tengo referencia de su vida política civilista, son cerca de 11 organizaciones políticas, casi todas de tamaño, podríamos decir, de poco incidencia electoral, pero ahí no había ninguna fuerza hegemónica, solamente pues también había ese arraigo y ese empuje que tiene Gustavo Petro como líder. Entonces logró integrar ese que se llamó pacto histórico, no se llamó tampoco frente, pero en la práctica fue un frente. Sí, no importa la denominación que se tenga, o sea, la denominación no tiene que llevar el apellido, el nombre de frente, el término frente, pero que actúa como frente. Claro. Entonces, digamos, yo creo y me atrevería a señalar que en el año 2018 se pierde en parte la elección de Gustavo Petro precisamente porque no se hace un esfuerzo claro de constituir un frente y de coaligar distintas fuerzas políticas de distinto tamaño. En mi opinión, creo que Gustavo Petro rectifica para las elecciones del 2022 y se logra ese triunfo. La pregunta es, ya para ir, digamos, cerrando nuestra conversación, ¿qué pasó en estas elecciones del 2026? ¿Se pudo, las fuerzas progresistas que venían de tener un gobierno de 4 años, pudieron constituir el frente o hubo problemas en la conformación de ese frente? Sí, vale la pena antes de responderte la pregunta, señalar que el mismo Petro, en la victoria que logra, con el nombre de pacto histórico, de todas maneras, él integra, ya en el ejercicio administrativo del gobierno, él integra muchas fuerzas tipo el santismo, a Roy Barrera, a Benedetti, que no eran gente que había estado propiamente pues, en la estructura pacto histórico. Ni provenían de la izquierda tradicional. Tampoco provenían. Entonces Petro ha tenido una visión amplia y entender que esto es sumando y que no se puede caer en la posición sectaria que trae a la izquierda, de excluir a otras fuerzas que porque no son de la izquierda, entonces no nos sirven. Entonces aquí hay esa relación, por ejemplo, particularmente del parte de Petro con el santismo, bajo una razón concreta, que fue la cuestión de la paz, y que es una bandera que se mantiene y que cualquiera que apunte en eso, hay un punto de convergencia. Entonces, ahora que ya se vienen las elecciones, pues la posibilidad de la reelección, yo creo que se comete el error de cerrar un poco el pacto histórico. El pacto histórico se perdió la amplitud, perdió la visión, sí, que Petro, que inclusive ahí hay como una especie de diferencia, no sé qué tan profundas son las contradicciones entre Petro y el mismo pacto, pero
se cerraron mucho, consideraron que ya como había una buena resultados electorales podíamos avasallar a cualquier contrincante. Y yo creo que hubo una visión triunfalista que fue un error, porque no se buscaron otras fuerzas creyendo que las que ya estaban constituyendo al pacto eran suficientes, y por la ejecutoria del gobierno. Y se pudo menospreciar a fuerzas pequeñas que habrían podido aportar en el gran... Sí. Y sobre todo del espectro político general, progresista, de sectores liberales que de cualquier forma estuvieron con el gobierno de Petro, en los ministerios, o por lo menos nunca atacaron, que ayudaron en la agenda legislativa. Eso fue desconocido. Yo creo que es algo para corregir. Por eso se está ahora nuevamente, y cuando tú me mencionas que me había escuchado la charla, es porque estamos animando la discusión frente a la importancia de integrar toda la fuerza, ahora ante una amenaza mayor, como es la llegada de Abelardo de la Espriella, con una visión totalmente de corte, podríamos decir, de extrema derecha, que puede estar sin descalificar como una posición fascista, porque está con esa conjunción con unos personajes como Netanyahu, como Donald Trump, que lo que quieren es prácticamente destruir este país, nuestro planeta Tierra, porque hasta allá las amenazas pueden catalogarse hasta allá en términos ambientales ante una eventual guerra nuclear, por ejemplo. Bueno, allá quería dirigir justamente el último interrogante que te quería plantear. Ya han pasado las elecciones presidenciales. El próximo certamen electoral es un certamen, digamos, para elegir cuerpos colegiados en consejos, alcaldías, gobernaciones. Digamos, ¿cuál entonces sería el sentido principal de seguir levantando en un momento como el actual, año 2026, la bandera del frente político? Bueno, pienso que lo que se decía anteriormente se trata de corregir. Ya el pacto sacó una declaración en el 22 de junio, donde dice que convocaría rápidamente a una gran convención para hablar de lo del Frente Amplio. Eso es un comunicado, pero Petro ha ido mucho más allá. Petro ha manifestado claramente que tenemos que organizar lo que llaman alianzas por la vida. No la llama frente, alianzas por la vida, pero lo que dice aquí tenemos que sumar todo porque lo que vamos a defender es la vida, porque lo que está en riesgo en estos momentos para muchos de los activistas y aún de la vida silvestre, podemos decir, los vegetales están en riesgo porque lo que se viene es una destrucción también en la parte ecológica cuando se vengan a implementaciones de medidas de búsqueda de recursos naturales para satisfacer la demanda que pueda tener Estados Unidos, y que este señor de la Espriella de todas maneras es un incondicional, y por lo tanto estamos llamando a sumar toda la fuerza para derrotar ese mal mayor, o por lo menos detenerlo y dentro del campo de la civilidad detener a que nos golpee, y que lo poco que se logró avanzar en el gobierno de Gustavo Petro para mejorar las condiciones sociales, podemos decir, en la parte laboral, en la parte de la reforma agraria, muchos de esos avances tenemos que defenderlos. El gobierno actual apenas lleva 2 semanas, y en estas 2 semanas ya se ha visto cuál es la intención. Como se dice aquí en Antioquia, desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo, y en estas 2 semanas hemos visto ya la derogatoria de varias resoluciones que en el mundo laboral, en el mundo para los trabajadores colombianos, habían sido adoptadas en el gobierno anterior y que generaban alguna serie de derechos o materializaban algunos derechos sobre los trabajadores. De la misma forma, se acaba de conocer ya una decisión que prolongaría las exploraciones de esta minera AngloGold Ashanti, que afectaría en concreto a los campesinos de una región muy importante de Antioquia, como es el suroccidente, los campesinos de Jericó, que libraron una batalla verdaderamente heroica. Entonces, efectivamente, todo parece indicar que los nubarrones que hay sobre el firmamento colombiano son todos bastante oscuros. ¿Crees tú que hay posibilidades de echar a andar y de materializar este frente digamos, para
unir todas las fuerzas, no exclusivamente de la izquierda, pero que se sientan sintonizadas con la necesidad de defender la democracia, de defender los derechos adquiridos de los trabajadores, de defender la naturaleza en nuestro país. ¿Crees que hay posibilidades de concretar esa tarea? Bueno, las condiciones objetivas existen. La realidad ya creo que todo el mundo le identifica que estamos ante una amenaza de lo más brutal que creo que no hemos vivido hace rato. Y por lo tanto necesitamos promover eso y estamos en esa tarea de promover las reuniones, de la racionalización de la importancia y concretarla. Ojalá pudiéramos llegar hasta allá. ¿Qué pasos en concreto en Colombia se han dado en esa vía? Bueno, aquí después, recientemente, ahora que entregó Gustavo Petro, ya aquí en Medellín se hizo un seminario donde llegaron fuerzas liberales, invitamos a la gente del pacto, muchas fuerzas políticas de izquierda, y se está precisamente promoviendo la discusión el entendimiento que no se ha dado, es que no se ha dado realmente una reflexión tranquila. Entonces ya estamos en eso. En el Atlántico también se hizo un evento en Barranquilla, donde también se apunta a la misma dirección, y creo que en Bucaramanga se está trabajando para organizar uno lo más pronto posible, y en Bogotá. En Cali, por la situación del terremoto y la cuestión del sismo, también se detuvo esa tarea. Está aplazada. Un mensaje final para todas las personas que nos estén escuchando, bien sea compañeros y compañeras afiliados a Sintra Unicol, compañeros y compañeras suscriptores de Nueva Gaceta Medellín. ¿Qué mensaje final alrededor del tema que nos has abordado? El llamado es que tenemos que asumir la responsabilidad civil como ciudadanos colombianos, entender que lo que se nos viene, como dices tú, oscuros nubarrones, no es ningún invento, son cuestiones totalmente que la ha expresado el mismo Abelardo. Ya procedió prácticamente a violentar la soberanía nuestra, la comunidad colombiana, autorizando pues ingresos de tropas militares para Colombia, la ampliación del caso de Santurbán para la exploración también, viene el fracking, donde sabemos que la inestabilidad de nuestro territorio, nuestro terreno, pues pueden generar unos daños ambientales fuertes. Entonces, el llamado es que entremos en la reflexión, que asumamos la responsabilidad civil, política, porque el momento lo demanda. Bueno, Ricardo, muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación del Sistema Informativo Sintra Unicol y de Nueva Gaceta Medellín para compartir con nosotros, con nuestros suscriptores, con nuestros amigos, este mensaje, estas ideas, y obviamente a todos ustedes que están viendo en este momento el video. Si les gusta el video, no se abstengan de difundirlo, de reenviárselos a sus amigos, suscríbanse a nuestro canal, y bueno, nos veremos en la próxima con un nuevo invitado, con otros temas de interés nacional, regional o local. Feliz resto de día.